cada día manifestando y abriendo su escritura para que podamos vivir en plenitud, entendiendo cada procedimiento, cada proceso, cada sombra y figura escritural en su palabra, para que a nosotros nos venga de tal forma y podamos caminar viendo nada menos como hizo Abraham. Anduvo viendo, como viendo al invisible, dice la palabra. Que él anduvo y fue y caminó como viendo al invisible. Cada día que cuando nos revela la palabra, aquello que es invisible a nuestros ojos, el Señor lo hace visible. Diga conmigo, la palabra se me hace visible a través de la vida del Espíritu Santo. A través de la vida del Espíritu Santo se me hace visible la palabra. Se me abre mi entendimiento y yo puedo caminar sobre ella. Dígalo, yo puedo caminar sobre ella porque se me hace visible la palabra. Y cuando entendemos que se nos tiene que hacer visible la palabra para caminarla, el día domingo estuvimos enseñando algo importantísimo, a lo cual ese altar como altar de bronce, como altar de las ofrendas, como altar de sacrificio y como altar del holocausto, esos 4 nombres tienen tanta profundidad que tendríamos que hablar un día entero, unas horas, pero no me voy a enfocar a eso para que ya la mayoría el domingo lo escuchó, el domingo lo fundamentó en su corazón, pero sí quiero llevarle a entender y comprender que en el altar, antes de llegar al altar, habíamos hablado que había una puerta a la cual esa puerta en el tabernáculo, todo el perímetro del tabernáculo tenía 60 columnas. Diga conmigo, 60 columnas tenía el tabernáculo y tenían una medida del diseño dado a Moisés específicas. Así que cuando vemos que el perímetro del tabernáculo hay una característica tan grande que son hombres columna, las columnas son los hombres en el tabernáculo, porque si hablamos del tabernáculo caído de David, ¿se acuerda que dice, yo reedificaré el tabernáculo caído de David, al cual está en ruinas, y yo lo edificaré y lo levantaré? Y recordamos que dijimos que el tabernáculo caído de David, hasta el procedimiento que Dios estableció, y aún los apóstoles hablaron en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 16, a lo cual iba a ser reedificado el tabernáculo de David, estaba hablando, diga conmigo, de la iglesia. Estaba hablando de la iglesia, pero como entendemos la Escritura que nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, diga conmigo, también yo soy tabernáculo. Y cuando yo entiendo que yo soy tabernáculo, empiezo a ver qué columnas en mi perímetro de mi casa de Dios, de mi templo del Espíritu Santo, qué columnas están firmes dentro mío, qué es lo que está firme en conceptos, en conocimiento y en fundamento y en principio en la palabra, a los cuales me están afirmando en mi proceder en Cristo y los cuales van a ser lo que me hagan alcanzar al destino profético. Yo cuando entiendo que las columnas en mi interior, que son los principios y los fundamentos escriturales de su palabra, ¿qué es lo que está firme en mi interior? Esas van a ser las columnas como perímetro que sostienen mi vida espiritual. Yo entiendo que el tabernáculo que Dios estaba estableciendo con el diseño era tan importante para las distintas generaciones. Ya no estamos hablando como una sombra y figura sencilla, natural o aún meramente para que tengamos conocimiento. No, el conocimiento sí es tan importante, pero importante que en el conocimiento se nos revele lo que el Padre vio y instituyó y edificó y construyó con propósitos eternos. Diga conmigo, todo lo que construyó Dios es con propósito eterno. Y si yo entiendo que somos con propósito eterno, yo soy ese propósito eterno. Diga conmigo, yo soy ese propósito, yo soy ese tabernáculo al cual lo instituyó para que viva una eternidad.
pero tiene que estar firme la columna. Y son conceptos, son principios, son fundamentos escriturales de la palabra, que los que me tienen que parar, son los que me hacen afirmar, son los que me forman una estirpe de hombre a los cuales ninguna tormenta lo atormenta, sino que la tormenta pasa, lo enfrenta, pero usted ve con los ojos que Dios quiere que veamos. Y si vemos que para que se fundamenten los principios como columnas dentro de nuestro tabernáculo, tenemos que ver que hay 5 sentidos en nuestro tabernáculo que son fundamentales porque son puertas. Los 5 sentidos que Dios nos creó, nos formó, son puertas. Diga conmigo, mis 5 sentidos son puertas. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tener como sentidos? ¿Qué es lo que tengo que tener yo como puertas? Y ahí empiezo a entender qué grande que Dios, que cuando está fundamentada la visión, cuando está fundamentado el oído, cuando está fundamentado el tacto, cuando está fundamentado la boca en el sabor y en el olfato, está fundamentado todo el perfume, a lo cual Dios quiere que estemos fundamentados como olor fragante, como un perfume, nada menos, ese perfume del perfumista que Dios. Así que los 5 sentidos son 5 puertas. Y si yo veo que en el tabernáculo había, escuche, estaba la puerta del tabernáculo y tenía 4 columnas la puerta del tabernáculo. Había 4 columnas en la puerta del tabernáculo para entrar a los atrios. Si habían 4 columnas para entrar a los atrios, diga conmigo, había 4 hombres, 4 figuras de columna de hombres, los cuales constituían el perímetro del tabernáculo. Y si yo entiendo que los hombres como columnas en el tabernáculo, que Dios es la iglesia, la congregación, usted dirá, yo que se lo estoy llevando a través de su tabernáculo, pero también esté abierto su entendimiento para que veamos paralelamente el tabernáculo como iglesia. Porque cuando yo lo veo a través de mi tabernáculo, yo empiezo a ver todos los puntos en mi interior que están firmes en Dios, a los cuales son los principios que me hacen permanecer en Dios, a cuáles son los principios que me hacen estar firme ante toda tempestad. Pero vemos que el tabernáculo, el cual Dios diseñó para que construyera Moisés, era sombra y figura de la iglesia. Diga conmigo, era sombra y figura cómo tenía que estar constituido el tabernáculo de la iglesia, el edificio de la casa de Dios, la tienda de reunión, la tienda a la cual iba a estar la presencia de Dios. Y si yo entiendo que nosotros tenemos lugar, ¿sabe que nosotros tenemos atrio, lugar santo? ¿Sabía? Tenemos atrio, lugar santo y lugar santísimo. En nuestro cuerpo está constituido en cuerpo, alma y espíritu. Los atrios, el cuerpo, el alma, el lugar santo y el lugar santísimo, el espíritu. Así que cuando vemos que el tabernáculo que nos creó Dios es tan perfecto, empezamos a entender todas las sombras y figuras. Yo quiero que tome las sombras y figuras del tabernáculo que Dios le diseñó a Moisés como iglesia, pero usted se apropie de todos los elementos que necesita el tabernáculo suyo, nosotros como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo, a los cuales son necesarios en el último tiempo estar consolidados, estar firme con una estirpe dentro nuestro, para que venga lo que venga. Dijo la reina Esther, si tengo que perecer, que perezca, que pueda tener una actitud, que los principios y fundamentos me den, ¿sabe qué? El mayor privilegio de ser un hombre, diga conmigo, determinado. Porque cuando yo soy un hombre determinado, puedo lograr cosas tan grandes y maravillosas a las cuales solo Dios la trae al hombre, hablando mujer y hombre. ¿Sabe que cuando hay un hombre determinado,
empieza Dios a alinear los cielos con una dispensación de tiempo, porque el hombre determinado quiere decir que ya ha tomado una decisión, ha tomado decisiones en su vida para poder en la determinación ir hacia el proceso, el procedimiento, el destino, lo que Dios preparó, que viviera su Hijo, que somos cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo que los principios y fundamentos como columnas en nuestro ser interior nos hacen hombres determinados, empiezo a decir, wow, gloria a Dios. Porque muchas generaciones le ha faltado al pueblo de Dios determinación. Le ha faltado de ser determinado. ¿Se acuerda cuando le dijo a Josué, tu siervo Moisés ha muerto, Josué? Obedécele todo lo que él te mandó. Pero aquí empezamos a entender que el diseño tiene, ¿sabe qué? Tiene una posición dentro del hombre. Diga conmigo, el diseño tiene una posición dentro del hombre que sobrepasa aún la muerte. Yo le digo esto para que usted pueda abrir hoy el corazón, porque Moisés le había instituido y lo había mandado a Josué a que hiciera todo conforme a lo que te mandó tu siervo Moisés. Tu siervo Moisés ha muerto. Moisés se ha equivocado, pero lo que permaneció, ¿qué es? El diseño. Y lo que tenemos que estar nosotros, si bien se equivocó Moisés en 4, en 5, 6 o 7 circunstancias, pero una de las más graves que le dijo Dios a Moisés fue que le dijo, no me santificaste ante el pueblo. Así que cuando vemos que el error de Moisés, aún en el error, lo que Dios le había bajado el diseño a Moisés, lo importante era a que le obedeciera ¿a qué? A Moisés aún no estaba muerto. Pero ¿qué le tenía que obedecer? Le tenía que obedecer al diseño que Moisés le había entregado. Y cuando entendemos que tenemos que obedecer al diseño, al cual como sombra y figura de un ordenamiento que estaba establecido por Dios para que el hombre sea edificado correctamente en su diseño, vemos qué importante que diga conmigo, la obediencia. Yo tengo que obedecer a los mandatos escriturales o principios y fundamentos que cada día Dios me da para ser edificado en la casa de Dios. Recordemos que a Timoteo era un hombre, ¿sabe qué? Creyente desde cuna, porque su abuela y su madre eran creyentes. ¿Se acuerda? Lo vimos en la Escritura. ¿Y en qué entendemos con eso? Pero resulta que en un momento, ya caminando como joven Timoteo, lo vemos caminando y dice que vio que como su padre era griego, no estaba circuncidado Timoteo. Y dice que el apóstol Pablo, para que los judíos, para que sea irreprensible ante los judíos, dice que, qué tremendo lo que hizo el apóstol Pablo, lo circuncidó. Pero usted ve algo natural, lo circuncida, no, lo introduce en un pacto tan grande, tan maravilloso, de un padre a un hijo. Y ahí empieza a paternizar la vida de Timoteo, un hombre que era desde joven. ¿Pero por qué le digo esto? Porque un hombre con tanto conocimiento que tenía Timoteo desde niño, y hasta que llega a las manos de un hombre tan valeroso como el apóstol Pablo, un hombre que manejó las revelaciones, cómo tenía que ser edificada su iglesia, cómo tenía que estar fundamentada, cómo tenía que vivir alineada en el último tiempo para que alcanzara la estatura de madurez del varón perfecto, para que se desposara con el esposo. Ve en Timoteo un hombre joven, pero igualmente le dice, mira que si tardo, yo quiero que veas cómo te conduces en la casa de mi Dios. Así que un hombre que de cuna y aún paternizado por el apóstol, de uno de los apóstoles más importantes escriturales, porque el apóstol de los apóstoles es Jesucristo,
pero yo creo que después de Jesús no hay ningún otro apóstol con una estatura tan grande, reveladora, como el apóstol Pablo. Así que si era instruido en la mano de este hombre y le dice a su hijo Timoteo, mira cómo te conduces en la casa de mi Dios, por cuanto es columna y baluarte de la verdad, entonces no estaba diciendo nada chiquito. ¿Usted está conmigo? No estaba le diciendo a un hombre preparado, un hombre edificado entre su madre, su abuela, en su casa, en su ámbito, en todo lo que lo rodeaba, después cae en las manos de nada menos de un hombre tan grande y maravilloso como el apóstol Pablo. Usted se da cuenta que y aún tuvo necesidad de escribirle y decirle, mira hijo mío, yo quiero que miras cómo te conduces. ¿Qué quiere decir? Que en la casa de Dios, a los cuales, que es la columna y baluarte de la verdad, le estaba pidiendo unas generaciones de hombres valiosos en la figura de Timoteo. Quiero que mira cómo te conduce. Así que el conducirse como columna en una puerta de un tabernáculo, como congregación y como casa de Dios, no está diciendo nada pequeño, no está diciendo nada sencillo, no está diciendo nada como algo tan simple y tan vano. No, está diciendo algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Nos tiene que llamar poderosamente la atención para que primeramente nosotros como tabernáculo de Dios estemos firmes en nuestras propias convicciones. Diga conmigo, tengo que estar firme en mis propias convicciones. Pero convicciones que estén fundamentadas con los principios y fundamentos de la palabra. Esas convicciones que yo tengo que tener y estar firme, porque cuando yo estoy firme en esos principios y fundamentos, realmente estoy edificando mi tabernáculo, y la columna, cuando yo la necesite para tomarme de un principio, para tomarme de un fundamento, para tomarme de una enseñanza, en el día de la prueba, en el día de la tempestad, en el día del sufrimiento, de la pérdida, del dolor, yo pueda estar firme como columna. Así que veo que importante es ver el tabernáculo. Nosotros somos tabernáculo. Dice que el Señor quería habitar en medio de su pueblo, que es su tabernáculo. Él quiere habitar primeramente en nuestro tabernáculo, pero los principios y fundamentos de la palabra, nosotros como tabernáculo empezamos a forjar y formar en nuestro interior para contener solamente su presencia. No, tenemos que contener nada menos el peso de gloria. Porque si yo preparo para según las etapas, bueno, ahora me preparo para que el Espíritu Santo por lo menos habite en el dormitorio de servicio, o en el dormitorio que tengo, la habitación en mi casa que tengo libre. No, yo tengo que habitar la casa y no pasa por una habitación, pasa por la casa completa que somos cada uno de nosotros. Así que cuando yo entiendo lo que el Espíritu Santo estaba hablando con tabernáculo, es terrible de maravilloso, porque también en nuestro tabernáculo tiene que haber un altar, y ahí es cuando empezamos a entender, y ahí cuando empezamos a comprender qué es lo que está en el altar, la cual está ocupando el primer lugar en ese altar. ¿Está comprendiendo? Para que realmente seamos tabernáculo, tenemos que tener un lugar santísimo dentro de nuestro altar, para que Él sea el lugar de prioridad, de orden divino en nuestra vida, si Él está ocupando. Y ahí empiezo a ver que ya es terrible lo que el Padre vio que nosotros portábamos. Sabe que nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, pero no nos hemos dado cuenta que tenemos que tener preparado el lugar santísimo. Si estamos hablando mucho del tabernáculo, mucho del lugar de sacrificio, y sabe que un hombre que vivió una experiencia muy fuerte fue Gedeón. Búsquelo, Gedeón capítulo 6, para que veamos la sombra y figura de lo que estamos hablando.
¿Me está comprendiendo? Para que podamos, capítulo 6 de Jueces. Pues yo le dije Gedeón, capítulo 6. Jueces capítulo 6. Yo le dije Gedeón. Gloria a Dios. Pero me interpretó la diaconisa. Mire, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián. Usted sabe qué es lo que le pasó a Gedeón. Gedeón estaba escondiendo en el lagar, estaba escondiendo porque los medianitas lo estaba oprimiendo el pueblo de Israel. Estaba guardando el trigo, ¿no es cierto? Bien, y los hijos acá y se hicieron cuevas en los montes y cavernas, en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. Hasta que cuando se encuentra con el ángel. Y resulta que viene un ángel a él y le dice, hombre esforzado y valiente, a ver dónde está. Así que dice, alabado sea Dios. Ahí está. Y se encuentra con una opresión en el pensamiento. Estaba oprimido. Estamos hablando siempre, recuerde, del tabernáculo. Pero estamos hablando con sombras y figuras del perímetro del tabernáculo como casa de iglesia, pero tenemos que hablar de nuestro tabernáculo también. Pero vemos que aquí Gedeón, a partir de la persona, estaba ¿qué? Turbado. Cuando un hombre está turbado, cuando un hombre está oprimido, lamentablemente su tabernáculo no está cumpliendo toda la función. Porque si llegó a turbarlo, si llegó a oprimirlo o a afligirlo, a entristecerlo, quiere decir que hay algo en el tabernáculo como casa de Dios que dejó de funcionar. ¿Qué dejó de funcionar? La fe, los principios, los fundamentos, lo que usted había fundamentado su vida como cristiano. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que faltó? Y vemos que aquí tuvo que venir a este hombre, tuvo que venir el ángel de Jehová. Alabado sea Dios. Pero no vino para entrar al tabernáculo, que eso es lo curioso. Porque primeramente para poder habitar en el hombre tiene que haber orden. Diga conmigo, tiene que estar todo ordenado, tiene que estar todo alineado, tiene que estar todo construido dentro de nuestro interior para que Él pueda habitar con toda la deidad y majestad y soberanía. Así que cuando vemos que Gedeón, un hombre que escoge Dios, lo escoge Dios, usted tiene que recordar que todos los libros de Jueces, todos los capítulos del libro de Jueces son hombres que Dios llamó como libertadores para libertar las generaciones de Israel que por pecado, por no ser obediente a todos los mandatos y preceptos, realmente fueron cautivos por el enemigo. Así que una de las cosas de ejemplo que vemos en el libro de los Jueces, todos los hombres a los cuales todo el pueblo de Israel, a lo cual tuvo que aparecer un libertador, como lo vemos a Barak, a Débora, lo vemos a Sansón, lo vemos a Samuel, que ya termina hablando de Samuel, el libro de Jueces, porque había mucho desorden en Israel. ¿Y usted cree que ese tiempo que estamos hablando es sombra y figura para aquel tiempo? Yo creo que en la iglesia, cuando no está el verdadero fundamento, hay desorden. Así que yo creo que en el tiempo que estaba la iglesia viviendo, puede ser hasta un tiempo como sombra y figura actual. ¿Por qué? Porque hay mucho desorden en la iglesia. ¿En qué enfoque el desorden? Cuando no están los fundamentos y los principios y fundamentos de los apóstoles y profetas, la cual la cabeza del ángulo es nuestro Señor Jesucristo, estamos edificando mal. Si no está el verdadero fundamento, se está edificando mal. Así que, ¿qué vemos con la sombra y figura? Que la iglesia todavía no está aceptando lo profético y lo apostólico. ¿Sabe que hombres han hablado conmigo y me dijeron, ¿usted cree en eso apostólico? Y le he tenido que enseñar y decir que si no construimos en el verdadero fundamento,
lamentablemente la iglesia no está siendo edificada correctamente. Han creído en el ministerio pastoral, han creído en el ministerio evangelístico, han creído en el ministerio magistral, pero no creen en el ministerio profético y apostólico. Y dice el apóstol Pablo, al cual le revela cómo tiene que ser edificada la iglesia, es a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Encontramos que había un desorden. Diga conmigo, hay un desorden. En el mundo entero, el fundamento correcto, ya la iglesia en muchas partes en el mundo se le ha revelado. Es todo un proceso del hombre, porque una vez que aceptan lo profético, dice que lo profético indudablemente trae lo apostólico. ¿Por qué? Porque lo apostólico, el fundamento apostólico, la palabra revelada que maneja un verdadero apóstol es doctrinal. Es lo que hace enfocar, alinear, ordenar y dimensionar al destino profético. Por eso que cuando yo entiendo toda esta enseñanza, la cual está fundada en el libro de Jueces, y lo estamos viendo aquí con Gedeón, yo veo algo profundo. Había un desorden. Por eso que vino el ángel de Jehová y no vino a habitar en el tabernáculo de Gedeón. Vino a ordenarlo, le vino a direccionar y le dijo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Usted recuerda una de las cosas tan grandes, tan importantes, a las cuales hace muy poco compartía nuestro apóstol, que hablaba de Josué y le dijo: solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe que la palabra de forzado es sacrificio? Así que cuando vemos aquí a Gedeón, veía una característica en Gedeón muy fuerte, muy importante, que eres esforzado y valiente, pero necesitas ordenar cosas en cual están en tu altar. Aquí empezamos a ver algo revelador, algo tan profundo, porque mire lo que hace. Dios le habla y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándolo, escuche esto. Imagínense hablando Gedeón con el ángel de Jehová. Y dice que el ángel de Jehová le dijo, entonces mirándolo Jehová, ya no dice el ángel, escuche, le dice, y mirándolo Jehová a Gedeón, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. Y le dice: ¿no te envío yo? Aquí una de las cosas importantes que el hombre, hay veces cuando está el desorden del desaliento por la opresión del enemigo, por la opresión de la circunstancia, cuando está turbado, aún estando el ángel de Jehová, hay preguntas que se vienen al hombre, los cuales es que no está totalmente los principios y fundamentos que lo pueden sostener a un hombre en cualquier circunstancia, no están fuertes. ¿Está comprendiendo? Porque imagínense tener el privilegio del ángel de Jehová venga y le diga: mira, ve con esta tu fuerza y yo no soy el que te envío. ¿De qué vas a tener temor? Pero mire lo que le dice Gedeón. Gedeón le dice, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Qué terrible, ¿no? Cuando el hombre está turbado, el hombre está nada menos afectado por la opresión, ¿sabe qué? No comprende la inmensidad de haber estado ante la presencia del ángel de Jehová. Y yo cuando entiendo y veo esta enseñanza en la profundidad, mire lo que dice: he aquí que mi familia, y Jehová le dijo,
ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ya le ha hablado 3 cosas Dios a Gedeón, hasta el que le dijo, mira que le derrotarás. Pero en él todavía, por no estar, ¿sabe qué? Diga, la opresión, la turbación hace que ningún principio y fundamento en el momento que Dios se nos presente no estaban firmes, no estaban fuertes. Así que, amado mío, yo le digo, el Señor se le va a presentar en su intimidad. Dios se le va a manifestar en su presencia. Dios se le va a manifestar con una directiva, con una dirección, con una victoria asignada por Él. Y Dios se le va a presentar a su iglesia. Dios se le va a transfigurar delante de Él, porque Él quiere que su tabernáculo sea levantado. Diga conmigo, Él quiere que sea levantado su tabernáculo. Así que el primero son los hombres. Son los hombres que tienen que levantar, por eso que vino a libertar un libertador. Y aquí usted es un libertador, diga conmigo, yo soy un libertador, a la cual hoy soy libertado. Y sabe que usted tiene una potencia de Dios, aunque seamos, aquí no es la cantidad, sino la calidad de lo que usted porta. Usted porta algo y usted tiene el privilegio que esta enseñanza la reciba usted y no esté otro sentado en la mesa. Usted se da cuenta, y si Dios lo ha sentado a usted en la mesa es porque Dios le quiere revelar lo que el Padre se le va a presentar. Pero usted diga conmigo, yo tengo que estar fuerte. Tengo que estar fuerte en los principios, tengo que estar fuerte en los fundamentos, tengo que pararme con firmeza, con convicción, que cuando se me presente no diga como Josué, ¿son de los míos, son de los enemigos o son de los nuestros? ¿Se acuerda lo que dijo cuando se le presentó el ángel a Josué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo creo que el enemigo no le va a dejar hablar una palabra. Porque cuando usted le pregunte, usted tiene que tener la convicción, no le puede preguntar a usted. Yo estoy esperando en ti, no puede venir otro que no seas tú. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí es cuando empezamos a ver que un hombre de una estatura como Gedeón estaba formando unas generaciones de hombres y mujeres en el estirpe que usted tiene, para poder ser levantado en el último tiempo. Pero vamos a ver qué es lo que tenía el tabernáculo Gedeón en su interior. Usted ya vio que la opresión y la turbación le había quitado la convicción. Dice, lo que nos contaron nuestros padres que hiciste en Egipto, ya lo habían olvidado, ya habían perdido la fuerza, la potencia de la palabra escritural, no se le había encendido en una llama por dentro. Quiere decir que estaba debilitado Gedeón, estaba triste y temeroso, tenía miedo, había temores, porque estaba escondiendo para que el enemigo no se enseñoreara sobre él. Y nosotros no le tenemos que tener el miedo al enemigo, nosotros somos nada menos, aleluya. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos que tener temor, no. Tenemos que tener miedo y inseguridades, no. Pero eso conforme al tabernáculo que usted es. Usted es un tabernáculo al cual Dios escogió, al cual Dios midió y nada menos lo escogió desde el vientre de su madre, como dijo nada menos el rey David. Mi embrión vieron tus ojos, Rey, Señor de la tierra. Cuando fui formado en lo oculto, en lo secreto, mis ojos vieron al Rey, dijo nada menos el rey David. Así que ¿desde dónde? Usted es esa clase de hombre y mujer para el último tiempo, los cuales, alabado sea Dios, vamos a disfrutar en este tiempo. Diga, yo voy a disfrutar con mi Dios en este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender hoy cómo logró Dios forjar en un tabernáculo
caído, temeroso, con miedo, derribado, afligido, entristecido y con miedo del enemigo, ¿cómo logró ser un tabernáculo poderoso al cual Dios dijo, matarás a tus enemigos y serán como a un solo hombre? Ya lo había decretado, Jehová está contigo. Uy, 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 uy. Ya que le diga esto a usted, Jehová está contigo, amada, amado. Jehová está con nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún enemigo que quiera amedrentar, entristecer, oprimir, atormentar y afligir y poner miedo, podrá contra su tabernáculo, el tabernáculo que el Señor quiere habitar con toda su idea. Y mire lo que pasó. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas. Escuche esto. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque, diga conmigo, mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Qué precioso, ¿no? Que ella estaba formando, dice, bueno, voy a restaurar mi tabernáculo ya con la palabra que el ángel de Jehová, y Jehová me habló y me dijo, Jehová está contigo, ya no le tengo miedo al enemigo. Pero pone en su corazón, en su altar de su tabernáculo, en el altar de su tabernáculo, quiso llevar una ofrenda. Diga conmigo, una ofrenda. ¿Se acuerda que habíamos dicho? El altar de bronce, el altar de las ofrendas, el altar de los sacrificios, el altar del holocausto. Vemos aquí que ya pasa por el altar de las ofrendas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Si tenía miedo de esconder y era el más pobre de la familia de Manasés, quiere decir que tenía poco dinero, tenía pocos elementos de cómo poder honrar en una ofrenda ante Jehová, ante el ángel de Jehová. Yo le diría una cosa en el nombre de Jesús. Y si tenemos el privilegio que Dios mismo, que nuestro Padre se manifieste, ¿se acuerda lo que le dijo a Abraham? A tu único, al que amas, preséntamelo en holocausto. No en sacrificio ni en ofrenda, en holocausto. Y aprendimos el otro día que el holocausto es aquello que asciende al cielo. Y si yo veo que el holocausto acá no había oportunidad de poder sacarlo en la ofrenda, ya lo presenté, ya lo tengo ahí, porque sabe que había una ofrenda en sacrificio que después compartían del alimento. Pero cuando es con holocausto, es lo que tiene que ascender al cielo. Así que lo que presentaba de ofrenda no tenía la oportunidad de participar de ella. Habían holocaustos que no podían ser partícipes en los sacrificios y las ofrendas. ¿Me está comprendiendo esto? Porque era tan importante de entender y comprender los 4 pasos del altar, como altar de bronce, como altar de las ofrendas, de sacrificio y de holocausto. Yo no estoy enseñando todavía los 4 puntos porque es muy extenso, pero yo quiero que vea que ya hay un altar preparado dentro del tabernáculo de Gedeón, porque nació de su corazón y le dijo, te ruego que no te vayas hasta que vuelva y saque, dijo que escuche, aquí hay un verbo que usted tiene que ver, él estaba hablando de él, yo voy a traerte mi ofrenda, lo que yo tengo limitado con mi turbación, con mi aflicción y opresión, con mis temores y inseguridades a los cuales estaba escondiendo los granos dentro del lagar para que los medianitas no me los robaran, con esa mentalidad él estaba presentando la ofrenda, porque todavía no habían venido las preguntas a las cuales quiso corroborar si realmente iba a tener la victoria con los medianitas. ¿Se acuerda que le puso el vellón? Si está mojado, si está seco. No está todavía esa pregunta. Quiere decir que él estaba presentando una ofrenda
déjame que saque mi ofrenda, pero aún con una atmósfera, no totalmente con la victoria de saber y darse cuenta que estaba ante el ángel de Jehová. Todavía seguía influenciado con aquella tormenta, tenía un vestigio de victoria por delante, pero déjame que saque mi ofrenda. Así que el hombre natural, el hombre como tabernáculo tiene un altar de las ofrendas, a los cuales cuando le dice a Abraham, tu único, al que ama lo que más amo, y al único es lo que yo tendría que presentar. Por eso que Abraham le habló el ángel del cielo y le dijo, veo que temes, alabado sea Dios, veo que temes. ¿Y qué era? Ese temor era el temor reverente de la obediencia, porque me has entregado a tu único, al que amas, en el altar. Y aquí empezamos a entender que Gedeón todavía no estaba ni cerca del proceso de lo que le hizo vivir Abraham. ¿Me está comprendiendo? Aquí estaba totalmente bajo la atmósfera de presión de los medianitas que tenía contra Israel. Y empiezo a entender tantas cosas aquí. Mientras la presión todavía está, mientras la turbación está, aún aunque ya se esté dando libertad en nuestro interior, aunque se esté dando libertad a nuestros pensamientos, aunque esté dando libertad a nuestro cuerpo, a una atmósfera que rodea ese lugar, todavía está bajo la presión. ¿Para qué? Para que yo tenga que presentar mi ofrenda en el altar. Y usted lo va a ver, porque después le pide la ofrenda a Dios, a la cual debe presentar. ¿Me está comprendiendo? Y aquí empezamos a ver que esa es la que yo, mi ofrenda, saque ante ti. Y después vemos que Dios es el que le pide qué tipo de ofrenda es la que debe presentar ante el altar. Y entonces cuando yo entiendo esto, la turbación, la aflicción y los temores bajo una atmósfera a la cual el enemigo nos quiere hacer ver, quiere decir que los principios y fundamentos escriturales de la palabra tienen que ser conmigo, diga conmigo, fuertes. Eso es lo que está viviendo la iglesia. Esa es la que está viviendo la iglesia, bajo esa presión, bajo esa aflicción, bajo esos temores, bajo esas inseguridades, y cuando se presentan ante el altar de sacrificio, lo que se presenta no es lo único, no es lo que más amas, sino lo que se presenta es limitado a través de la atmósfera que ha limitado mi pensamiento, y yo saco mi ofrenda. Pero Dios le enseña a Gedeón, y Dios, diga conmigo, Dios no enseña a la iglesia. Mire lo que pasó. Y dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa y harina, y puso la carne en un canastillo y presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y levaduras y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Escucha. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, moriré, dijo. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y aquí empezamos a ver algo terrible. Ahora vaya, yo creo que está en el 24, en el 6, 24, 25. Mire lo que acontece. Y edificó allí Gedeón, el cual permanece hasta hoy. Aconteció, escuche bien, Jehová estuvo toda la noche con Gedeón. En la escritura no hay ningún hombre de Dios que haya tenido ese privilegio. Se presentaba el ángel de Jehová
estaba con él, veía y le presentaban una ofrenda, Abraham. ¿Se acuerda cuando vinieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a visitarlo a la tienda? Él le hizo de comer, pero después se fueron, porque tenían una tarea que hacer en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué es lo que pasa? Una tarea terrible. ¿Me entiende? Pero yo quiero que vea conmigo esta noche. Esto es algo que es precioso en cuanto a lo que Él quiere instituir a la iglesia, al Padre en el último tiempo. Habíamos hablado que deja que saque mi ofrenda. ¿Qué quiere decir? Él en la ofrenda estaba ordenando su tabernáculo. Diga conmigo, la ofrenda me ordena mi tabernáculo. Pero todavía estaba con las influencias de los temores. ¿Se da cuenta? Pero una vez que ya terminó, presentó la ofrenda, vemos que edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová a Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierrecitas. Y dice la palabra, escúcheme bien en esta noche. Aconteció que la misma noche, ¿qué está diciendo? Todo el tiempo que le hizo poner el cabrito, la sopa, los panes arriba de la roca, levantó fuego. El ángel dice que se desapareció de su vista, pero dice que Dios le habló, mira que no vas a morirte en paz. ¿Qué quiere decir? Que estaba ahí todavía. Estaba en ese lugar todavía el ángel. Pero vemos algo maravilloso, que estaba el ángel ahí, pero mire lo que pasó. Edificó y aconteció que la misma noche no se había ido, porque como había restaurado parte, diga conmigo, Gedeón había restaurado parte de su altar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un altar como tabernáculo. ¿Está comprendiendo? Tenemos un altar como tabernáculo y lo tengo que reorganizar, lo tengo que realmente forjar, formar, establecer, porque estaba caído. Acuérdese que yo soy el más pequeño y soy el más pobre de la tribu de Manasés, el más pobre de la familia. Así que, ¿qué tenía su mente? ¿Lo habrá comprado el cabrito? ¿Lo habrá encontrado por ahí? Este hombre estaba muy afligido. Pero al saber que le dijo, bueno, déjame que saque mi ofrenda, ya Dios ahí vio restauración, diga conmigo, restauración del altar. Pero había un altar que todavía tenía que ser formado, que no era el altar personal. Tenía que dejar preparado el altar dentro del tabernáculo de Gedeón, que era casa de Dios, templo del Espíritu Santo, hoy sombra y figura para nosotros. Tenía que restaurar realmente el verdadero altar. Y mire lo que pasó. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aquí hay algo terrible, amado mío. Acá hay algo tan grande, tan profundo, porque hemos estado hablando, Moisés ha muerto, el siervo Moisés ha muerto, le dijo Josué, pero haz todo lo que él te mandó. Así que la paternidad dentro del diseño es tan importante, estando en la presencia de Él o no estando, lo que importa es el diseño, es obedecerle a lo establecido de los fundamentos y principios que están escriturares en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que acontece aquí? Gedeón tenía que restaurar altares, diga conmigo, tenía que restaurar altares. Porque era un hombre llamado a ser un libertador. Pero el primer altar que restaura y restaura en su interior como ofrenda fue en su tabernáculo. Pero encontramos que en la paternidad de él
en como figura en Israel, tenía que restaurar la paternidad. Mire lo que hace un hombre cuando es llamado a ser libertador. Es un restaurador de altares, es un restaurador de hombres poderosos, soberanos. ¿Para qué? Para que Israel esté posicionado en una altura a la cual era la única forma que Dios pudiera ver la conquista y la victoria dádosela a Israel. ¿Y era qué? Era derribar los altares de Baal que había en los corazones de su pueblo. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda que tuvo que vivir Elías y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Qué estaba diciendo? No podía bendecir a Israel hasta que restaurare los altares. Diga conmigo, hasta que restaure los altares no puede conquistar Israel y posicionarse Israel. Por eso que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Y si es Baal. Pero vemos que Elías, después lo vamos a ver a eso si tenemos tiempo en esta noche. Pero yo quiero que veamos esta enseñanza. Porque le restaura el altar de su corazón como tabernáculo. Pero también cuando un hijo es restaurado, cuando un hijo es renovado, también necesita que el corazón del Padre, en los altares del corazón del Padre, todo aquello que está impidiendo, porque recuerden que la gloria de los hijos son sus padres, dice en el libro de Proverbios, capítulo 16. La gloria de los hijos son sus padres. Así que para que la gloria de Dios reposara en el Hijo, lo que tenía que restaurar era el altar, nada menos que el Padre estaba desordenado. Como él estaba desordenado por tristeza, por aflicción y turbación, el Padre estaba desordenado porque había permitido levantar altares de acera, nada menos en donde ellos vivían. Y aquí empezamos a entender que el plan eterno de Dios es tan perfecto. Restaura al Hijo y vemos que Dios tenía algo tan grande porque le pide. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Y yo le digo una cosa, entonces no le estaba costando precio a Gedeón. ¿Sabe qué? Le estaba costando porque él estaba hablando siempre en plural. Diga conmigo, él pluralizó su vida, no habló egoístamente. ¿Qué vamos a hacer? Como pueblo estaba afligido. Él decía, ¿cómo vamos a ser libres? ¿Cómo vamos a ser libertados? Somos la familia más pequeña. Nunca habló, yo soy, yo pienso, yo hago, yo puedo lograr. No, él no habló, él siempre habló en familia, él habló como pueblo, él habló como nación, él habló como un hombre al cual entendía que el sufrimiento y padecimiento que estaba sobre sus hombros era por todo el pueblo. Y ahí entendemos un hombre que se afligía y estaba triste y turbado, no era solo por sus capacidades de interiores, sino que era por su pueblo. Y empezamos a entender lo que Dios había visto en él y le dijo, varón esforzado y valiente. Así que por eso escoge Dios a un hombre varón y esforzado y valiente, porque él estaba llevando la carga de la opresión que tenía su pueblo. Ya no estaba pensando naturalmente, por eso que él se veía el más pobre de las familias. ¿Cómo podremos vencer a los medianitas? Y aquí empezamos a entender lo que este hombre tenía una capacidad que Dios había visto en él, a los cuales todavía no se está viendo en la Escritura, pero sí que la tenía. Diga conmigo, usted es ese hombre esforzado y valiente. Yo soy ese esforzado y valiente. ¿Está conmigo esta noche? Bien, yo soy ese esforzado y valiente. Y aunque la opresión, y aunque la circunstancia, y aunque lo que sea, yo estoy
sosteniendo el peso de gloria para entregarle a las generaciones que están en mi lomo. Diga conmigo. Aleluya. Mire qué hermoso. Y aquí vemos algo maravilloso. Le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. ¡Qué terrible! El hijo tenía que tomar del hato de su padre un toro. Y sabe que si tenía un hato solo, quedaba lamentablemente debilitado su forma de poder cosechar o poder arar la tierra, porque siempre se ponían 2 toros para que un yugo los uniera y pudieran hacer fuerza juntos y con la misma fuerza. Así que aquí estamos viendo una de las enseñanzas que le estaba quitando, ¿qué? Algo muy valioso. Porque si ellos eran los más pobres, ¿se acuerda cuando lo llamó a Eliseo? Dice que estaba llevando, dice, 12 yuntas de bueyes. Así que el padre de Eliseo era un hombre rico. Pero cuando estamos, ¿por qué? Porque si tenía 12 yuntas de reyes, tener una yunta era lo que más básico podía tener un hombre. Era lo mínimo que podía tener, porque si no podía trabajar su tierra. Así que aquí lo mínimo se lo pide, y tiene que ser, mire, no tiene que ser cualquiera, el segundo toro de 7 años. Había un tiempo perfecto a lo cual es el que yo quiero escoger, porque ese es el que va a llevar el olor grato en holocausto fragante ante mi presencia. Pero yo tengo que hacerlo y pedírtelo a ti, para que no restaures solo el altar de tu padre, sino que a través de ese altar que yo te pido como enseñanza, como ofrenda, es lo que vas a tener que entender a partir de ahora, qué es lo que me tienes que presentar como ofrenda en el altar. Porque él presentó su ofrenda limitada, pero Dios le pide otra ofrenda. Es en el único lugar escritural que le pide en el mismo día que le ofrende 2 veces, y la segunda vez más importante que la primera. Y empezamos a entender algo tan grande y tan soberano y tan importante aquí. Dice que la palabra dice, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Amado mío, si hablábamos de tabernáculo, nada menos Gedeón estaba siendo restaurado su tabernáculo, pero iba a restaurar nada menos su paternidad. Qué terrible, ¿no? Estaba restaurando la paternidad, la estaba reivindicando Gedeón a la paternidad a través de un hijo que Dios lo vio esforzado, lo vio valiente, lo vio que capacitaba, pero las circunstancias aún le hacían recordar que él era el más pobre de la tribu, de su familia. Pero cuando llega este proceso, que el ángel de Jehová estuvo hasta la noche con él, la presencia quitó toda la atmósfera de lo que había de negatividad, de tristeza, de desconsolaciones, de temores, de inseguridades, porque la presencia de Jehová empezó a cubrir la atmósfera donde estaba Gedeón. Por eso que le pide el otro hato, el toro, el segundo toro, y hace que derribe el altar de Baal. Amados míos, podremos tener altar de Baal en nuestros corazones. Yo le digo en el nombre de Jesús, sabe que sí, porque todo aquello que le quita el primer lugar de Dios cumple una función que no es que sea Baal un dios o algo idolátrico, no, sino que es una figura y sombra de todo aquello que está en el desorden, que pone en el primer lugar antes que Dios. Así que en el altar que estaba derribando
Había algo en el padre que tenía que derribar, pero ¿para qué? Para que bajando la paternidad no solo sea él con su fuerza, ve con esta tu fuerza, pero ¿de dónde venía su fuerza? Acuérdese que la genética venía del padre, pero del padre se había desviado. El hijo todavía permanecía creyendo lo que habían contado en el tiempo pasado de lo que Dios había hecho. Tenía un vislumbre, pero el padre no le afirmaba las columnas. Los conceptos y principios no estaban afirmados por la falta de la paternidad. ¿Está conmigo? Por la falta de paternidad, por tener un orden desviado, por tener un orden a la cual aparentemente ordenado el padre, por cuanto vivía igualmente en ese pueblo, en ese lugar, pero estaba totalmente desordenado, porque no le afirmó su padre los principios y fundamentos a Gedeón, por eso que se había turbado, por eso que demoró el proceso de entendimiento de lo que Dios ministró en Gedeón, por falta de la paternidad. Pero aún Dios lo ve, un hombre forzado y valiente. ¿Para qué? Para que pueda no solo él restaurar su tabernáculo, sino restaurar nada menos el Padre. ¿Estás conmigo esta noche? Es muy importante esto. Y acá vemos que restaura al Padre y dice, corta también la imagen de acera que está junto a él. Y aquí vemos algo maravilloso. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Yo creo que ya se lo derribó cuando vea que le falta el toro. Cuando veo que le falta de los dos, le falta justamente el que estaba más perfecto, el de 7 años. Uy, ya veo que el altar se lo derribó. Pero mire qué precioso lo que hace cuando lo derriba, y dice que lo derriba por la noche para que el pueblo no se entere. Mire, vamos rápido. Y edifica altar. Dice que derriba y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, escuche bien, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y aquí hay tantas cosas de enseñanza, pero no me quiero detener porque es terrible. Porque él, por temor a la familia, ¿qué estaba haciendo todavía? Él, hasta que no levantara el altar que Dios le había dicho, con el toro en el hato, el de 7 años, todavía no iba a erradicar los temores que él tenía. Habían temores cuando todavía el tabernáculo, los principios y fundamentos como columna, no nos desviemos, no nos olvidemos que estamos hablando como principios y fundamentos escriturales de la palabra, son las columnas que sostienen nuestro tabernáculo, los que nos sostienen, los que nos mantienen firmes y los que nos hacen caminar hacia nuestro destino profético. ¿Está conmigo? Así que si yo veo eso, todavía algo había que estaba afectando en la vida de Gedeón, pero se lo tenía que sacar. Y mire qué pasa, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, los de la ciudad y los de la familia, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, el hijo de Joá, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joá, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y acá mire lo que hace, y aquí yo le digo una cosa,
súbalo al versículo, pero no lo lea todavía, porque aquí hay algo maravilloso. Hay algo maravilloso. ¿Qué es lo que dijo? Que había estado el ángel hasta la noche. Así que lo hizo de noche. ¿Por qué lo hizo de noche? La gloria de Jehová, la atmósfera de Dios estaba con él. Usted dirá, a la noche, claro, con vergüenza, él tenía temor, sí, pero no se dio cuenta que Jehová estaba con él. Jehová no se había ido todavía. Qué terrible, amado. Pero él lo hizo creyendo, lo voy a hacer así. Pero lo hizo así porque Jehová estaba con él todavía. ¿Usted cree que alguien a la noche no hubiese escuchado el ruido? ¿Algo a la noche no hubiese visto? Hoy yo he visto uno que está dando vueltas por el coso de Baales. ¿Me entiende? Así que, ¿qué es lo que estaba? Estaba la gloria de Dios. Cuando Dios le dijo, Dios está varón y esforzado, Dios está contigo. Usted cuando le diga a Dios eso, que hoy se lo está diciendo y se lo ha dicho muchas veces, varona, varón, esforzado, valiente, Dios está contigo. Usted no tenga temor a nada. Y mire lo que pasa. Y dice la palabra, defenderéis. Y Joab respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Qué es lo que estaba diciendo el padre de Gedeón? Mire qué maravilloso. Por la noche lo mudó al padre. Le derribó el altar. Y cuando amaneció el padre, ya no había altar en su corazón que le impidiera ver lo que Dios había hecho por medio de su hijo. Mire qué terrible que si estaba la gloria de Dios con Gedeón por la noche, que lo mudó al padre en el pensamiento y le quitó el altar del corazón, ni aún dijo, ¡ay, que me has matado el toro de 7 años! ¿Se da cuenta? Porque dice, lo que hiciste, cuando los chicos le festejamos algo, pero tuviste que hacer eso para hacer esto. ¿Se acuerda yo que empezamos a ver los errores? No, el padre dijo algo maravilloso. Mire lo que dijo. Ya estaba restaurado el altar del corazón de un padre. Cuando Dios encomienda las tareas, a la noche misma, esa noche cuando fue derribado, Dios lo mudó al padre de Gedeón, Joás, a la cual ya estaba preparadito para que la paternidad funcionara correctamente. Y la vemos funcionar con lo que le dice el pueblo de la ciudad. La ciudad le dijo, entréganos, y Joás le respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Uy, 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 uy. Mire lo que pone una palabra de un hombre determinado a lo que Dios había hecho en el corazón de un hijo. Gloria de los hijos son los padres. Ya estaba glorificándose Dios en el Padre, porque Él estaba haciendo nada menos algo tan grande y tan maravilloso. Dice que muera el que contienda por Baal, muera esta mañana. ¿Qué le dijo? Si ese es Dios, que sea Dios que contienda y defienda su causa. ¿Qué se tienen que meter ustedes? Pero se lo dijo de esa forma nomás. No. Sabe que el espíritu que traía Gedeón por permanecer Jehová, Dios con él, era un espíritu que había traspasado el sueño de este hombre al amanecer. Porque mire lo que dice: si es un Dios, contienda por sí mismo con el que lo derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Bien, vemos restaurado un altar, vemos derribado
otro altar, pero vimos que le pidió el segundo toro de 7 años. Ahí restituyó, en la obediencia empezó Dios a operar en el Padre. En la obediencia empezó a restaurar la paternidad para que la gloria de los hijos sean los padres. Empezó a restaurar desde los hijos hacia los padres. Y empezamos a ver algo tan grande y maravilloso, a los cuales en el último tiempo Dios hará y edificará. Porque ¿sabe qué? Qué grande que es Dios. ¿Cuántos están gozosos por esto? Bendito Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando yo entiendo que es tan importante, volvamos al tabernáculo. ¿Vieron un hombre cómo puede restaurar su tabernáculo y aún restaura la paternidad? Así que hay cosas que son de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Me está comprendiendo? Porque Moisés lo hizo con Josué, pero en el momento que tuvo que emplear y echar la mano, ponerla por obra, su padre había muerto. Pero ¿qué es lo que sí tenía la confianza? A través de un tabernáculo restaurado, diga conmigo, cuando un tabernáculo restaurado, el diseño es lo que permanece. El tabernáculo que Moisés, Dios le hizo levantar, permaneció siempre, porque Dios, todos los detalles, cómo debía ser construido hasta el tiempo presente. Así que cuando hay un diseño establecido, Dios solamente hace los pasos de su manifestación, de su presencia, y mira la capacidad de un hombre esforzado y valiente para que eche a andar. Por eso que hoy en el libro de Daniel, en el 11, que compartió hoy el evangelista Paul, y decía, el pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Primero, cuando le dijo esforzado, sabía que era un hombre que iba a presentar sacrificios a Jehová. Diga conmigo, cuando somos esforzados, no nos cuestan los sacrificios a Jehová. Así que cuando Dios nos llama como esforzado y valiente, no nos tiene que costar lo que Dios nos pida para el sacrificio. No tenemos que ver el valor nominal que tiene, sino que tiene que ver la obediencia de lo que tiene para presentar el sacrificio y para desatar el principio, el propósito, el llamado, el destino profético. Así que, ¿qué es lo que tiene que importarnos? Es el diseño. Tenemos que tener grandes niveles de revelación del diseño instaurado por Dios a través de cada figura que tiene el tabernáculo. ¿Cuánto están gozosos por esta noche? Yo sé que el Espíritu Santo está trayendo unos principios y fundamentos escriturales para que nosotros, por cuenta propia, siendo esforzados, seremos hombres de sacrificio. Si yo soy esforzado, esforzado significa tener valor, y tener valor es una figura de la sombra de la gloria. Así que para que yo sea esforzado y pueda manifestar gloria, tengo que tener ese valor, y ese valor se manifiesta en el altar de sacrificio, a lo cual soy desatado. ¿Para qué? Para poder cumplir el destino profético. Así que, amados míos, esta enseñanza es muy profunda para que podamos abrazarla, entenderla, recibirla, apropiárnosla de ella, y usted es el privilegiado esta noche. Usted Dios lo trajo esta noche. Dios puso un tiempo en su reloj, a lo cual Dios se ha manifestado a nosotros esta noche. Dios, yo sé que el Espíritu Santo es el que está hablando.
cuando vienen los niveles de revelación escriturales, sé y siento y veo la presencia de Dios manifestada en las instrucciones y consejos que quiere edificar en el último tiempo de su iglesia. Y le damos gracias al Espíritu Santo, porque el único merecedor de toda la gloria eres tú, Espíritu Santo. Pero vemos la importancia que usted, siendo esforzado, y recordemos, para poder llegar al sacrificio, es todo aquel esfuerzo que usted hace, de haber venido, de haber tomado 3 autobuses para llegar, de haber podido trasladarse capaz de 30 kilómetros de distancia, haber dejado su trabajo secular y usted cansado. Ese esfuerzo se transforma en sacrificio ante el altar del Padre, y usted esta noche ha venido en esa figura de sacrificio ante el altar del Padre. ¿Y sabe qué precioso que es en el tabernáculo de la casa de Dios? Por eso que hablábamos los distintos tabernáculos hoy. Nosotros como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo y tabernáculo de Dios en la tierra, y el tabernáculo como iglesia. Pero es muy importante lo cual hoy estamos hablando, para que nosotros nos posicionemos, nos ordenemos, nos enfoquemos, nos alineemos y podamos llegar a conquistar nuestro destino profético. Pero necesitamos conocer todos los pasos del tabernáculo para poder establecer unas generaciones en las puertas de 4 hombres en figura de columna, las cuales que serán tan importantes, a los cuales el tabernáculo tiene que estar restaurado primero para hacer esa columna en la puerta del templo, en la puerta del tabernáculo. ¿Se da cuenta por qué esta enseñanza? Porque podemos hablar de columnas que protegen el perímetro del tabernáculo sin primero restaurarlas, reedificarlas, forjarlas, formarlas y restaurar el tabernáculo interior como casa con los principios y fundamentos de la palabra de Dios. No podemos ser esa columna para poder ser esa sombra y figura. Así que nuestro tabernáculo, diga conmigo, hoy yo lo restauro. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados míos, sabe que el Espíritu Santo es tan valioso, tan poderoso. Por eso que esos 4 hombres de figura de columnas de puerta, a los cuales figura en el tabernáculo que le dio el diseño Dios cara a cara a Moisés, vemos algo revelado, que esas 4 columnas son 4 hombres. Esas 4 columnas son 4 tabernáculos formados, trazados, a los cuales está restaurado el lugar de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que para hacer realmente esa columna, mi tabernáculo como casa de Dios, yo tengo que tener también sacrificio. Por eso que le dice en Romanos 12, le dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. ¿Me está comprendiendo? Así que usted hoy ha hecho ese paso, ese procedimiento en cuanto a su esfuerzo, en cuanto a su deseo y anhelo de estar hoy en la casa de Dios, del tabernáculo de Dios, en la congregación de los santos. Así que el Padre en esta noche, yo sé que lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero también en el esfuerzo vio cómo Dios ministra para que vea que no es en vano ningún esfuerzo que usted haga y hace cada día para el Padre. ¿Está conmigo? Muy bien. Así que, ¿sabe qué? Me he quedado con la 4ª parte de lo que le iba a compartir. Pero ya vamos a seguir hablando de esta enseñanza. Recuerde que el día lunes 22 tenemos escuela de capacitación ministerial a las 20:30. Pero yo le digo en el nombre de Jesús que el Padre está fundamentando una generación poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Bien, póngase de pie. Vamos.